Buenas tardes, que Dios les bendiga a todos. En este día de hoy quiero compartirles, no sé si a ustedes pues les han hablado de las 4 leyes espirituales. Y pues en este día de hoy yo quiero hablarles acerca de las leyes espirituales y de las leyes que también son terrenales, ¿verdad? Que algunas veces nosotros cumplimos primero con las leyes terrenales y con las leyes espirituales pues muy poco, ¿verdad? Pero en este día de hoy yo quiero hablarles, ¿verdad?, acerca de las leyes espirituales. Y voy a leerles un versículo en la palabra de Dios, ¿verdad?, que dice en Romanos 5, Romanos capítulo 5, versículo 12 al 13. Y dice: leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces, ¿verdad? Aquí pues estamos hablando de las leyes, ¿verdad? Que las leyes son puestas también por Dios, o sea, son leyes terrenales y leyes espirituales. En la primera ley yo les quiero decir, ¿verdad?, que Dios les ama y que Dios tiene un propósito cada día para cada una de las personas. Por ejemplo, ¿verdad?, dice en San Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? Podemos experimentar el amor de Dios, ¿verdad? Y el propósito de Dios, que dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengan la vida eterna. Y en San Juan 10:10 dice que el ladrón, dice, vino para hurtar, matar y para destruir. Pero Jesucristo vino para dar vida y para dar vida en abundancia, ¿verdad? Ahí está el propósito de Dios, ¿verdad? Y la confirmación de nuestro Señor Jesucristo, que está, o sea, pues dice, dio a su Hijo Jesucristo para que Él nos dé la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Que usted puede experimentar esa vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Pero ¿por qué algunas personas no pueden experimentar esa vida eterna? Y esa vida en abundancia? No se puede experimentar, ¿por qué? Por la causa del pecado, dice, porque el hombre es pecador. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, dice, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que por eso es que no se puede experimentar esa vida eterna, ¿verdad?, por causa del pecado. Pero el amor de Dios y el propósito de Dios es darnos vida a través de su vida eterna, a través de su Hijo Jesucristo. El hombre, dice, fue creado, dice, para tener una relación con Dios. Pero debido a su ego y su desobediencia, escogió su propio camino, ¿verdad? Y entonces esa relación con Dios se interrumpió. Y debido a ese acto de voluntad propia, entonces se convirtió, ¿verdad?, en rebelión, en una rebelión activa, ¿verdad?, de que su indiferencia con Dios es una evidencia de lo que la palabra de Dios en la Santa Biblia nos dice, ¿verdad? Que por qué es el pecado. El pecado también es estar separado de Dios, ¿verdad? Romanos 6:23 dice, porque la paga, dice, del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna. ¿En quién? Es en Cristo Jesús, ¿verdad? Ahí podemos experimentar, ¿verdad?, que, o sea, el pecado es muerte, pero más la dádiva de Dios, dice, es
es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Y el hombre es pecador. El hombre piensa, pues piensa, ¿verdad? Que por hacer dice, que yo no hago el mal, dice, yo no le hago el mal a nadie, dice, piensa que por eso él puede obtener, pues esa salvación, ¿verdad? Y a veces cree que por sus propios esfuerzos también lleva una vida recta delante de Dios, pero no es así, ¿verdad? Dice que porque todo eso que él hace, todo es en vano y todo es pecado, ¿verdad? Porque lo único, pues, y el medio que puede ser es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros hacemos cosas así de que decimos que no somos malos, que somos buenos, que no pecamos y que, no le hacemos mal a nadie, todo eso pues no nos salva, no podemos obtener esa vida eterna, no podemos tener la salvación, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es en vano, ¿verdad? Y vamos a hablar ahora de la siguiente ley, ¿verdad? La tercera ley dice, no nos da la única solución, dice, a ese problema. La tercera ley dice, es la única provisión, dice, que Dios dio para el pecador, ¿verdad? Solo Él puede conocer el amor y el propósito de Dios por su vida, ¿verdad? Porque dice que Jesucristo murió en nuestro lugar, ¿verdad? Él murió para darnos esa vida eterna. Dice en San Juan 5:8, San Juan 5:8 dice, mas Dios dice muestra su amor, dice, para con nosotros, dice, en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, pues qué lindo es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que dice que Él dio a su Hijo Jesucristo. Jesucristo, Él murió por usted y por mí, dice. Él murió por todos nuestros pecados. Mire, murió por toda la humanidad. Y ese es el gran amor, ¿verdad? De Dios que podemos experimentar cada uno, ¿verdad? De nosotros. Porque Él dice que aún nosotros siendo pecadores, dice, Él murió por nuestros pecados, ¿verdad? Él murió en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Que allí Él dejó su vida, ahí fue su muerte, ¿verdad? Pero dice que también Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Él resucitó conforme está escrito en la palabra del Señor, en la palabra de Dios. Que dice que también, pues podemos ver en 1 Corintios 15:3 y 6, que dice que, pues se le apareció, dice, a Cefas, y se le apareció a los 12 apóstoles, y se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces no podemos decir que Jesucristo no resucitó, porque sí resucitó al tercer día y se le apareció, ¿verdad? Y después quizás le apareció a otras personas, ¿verdad? Y entonces podemos ver, ¿verdad? Que Jesucristo es el único, Él es el camino. Por eso dice en San Juan 14:6, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, el único camino, porque nos da esa vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, y solamente en Él podemos experimentar ese amor tan grande, ¿verdad? Que Él tuvo por todos nosotros y por toda la humanidad. En la cuarta ley dice, debemos recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, ¿verdad? Mediante una invitación que se le hace, ¿verdad? Para que usted pueda experimentar ese amor y ese propósito que Dios tiene para su vida y para cada uno de aquellas personas, ¿verdad? Que abran su corazón, que quieran tener a Jesucristo, que Él sea el centro de su vida, que Él sea que gobierne su vida y que Él sea pues
en que le dé esa vida eterna, ¿verdad? Que abra su corazón a Él. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo, dice, por medio de la fe. Y esto dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, dice. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Es como le decía yo, ¿verdad? Que no por obras usted se va a salvar, sino que se va a salvar por creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él es el único que le da la salvación y es el único que le da la vida eterna. En Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, dice, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí está, mire Jesucristo llamándolo, ¿verdad? Que usted abra las puertas de su corazón y lo deje entrar a él para que él sea el centro de su vida, para que él gobierne su vida. Y eso es lo bonito, ¿verdad? Que sea Jesucristo el que nos dirija en todo, ¿verdad? Porque en Él nosotros tenemos esa salvación tan grande, esa vida eterna, que nadie la puede dar, ni la podemos comprar, ni la podemos vender, porque esa salvación solamente Jesucristo la dio y Él fue el único que murió por usted y por mí en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Dejando su vida, derramando su sangre ahí en esa cruz por usted y por mí. Entonces, pues mi invitación, ¿verdad? Es que yo le digo que abra las puertas de su corazón y lo deje entrar a su vida, ¿verdad? Para que Él sea el centro de su vida, Él sea el que le dirija cada día. Y en Él es el único que nosotros podemos tener esa salvación tan grande, ¿verdad? Si usted desea, pues ahora mismo, o sea, pues decir, sí, yo quiero experimentar, yo quiero sentir que Jesucristo sea el centro de mi vida, que Él sea el que gobierne mi vida, pues yo le digo, ¿verdad? Que por una oración de fe usted puede experimentar, ¿verdad? Usted puede recibirlo como su Señor y Salvador personal. Si usted está dispuesto y dice, sí, lo quiero hacer, quiero que sea Él el centro de mi vida, quiero tener esa vida eterna, entonces pues yo le invito a que haga esta oración de fe. Y quiero que repita y diga, Señor Jesucristo, te necesito, te abro las puertas de mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias por perdonar mis pecados. Toma el control de mi vida. Hazme la persona que tú quieres que sea. Gracias por perdonar mis pecados y darme la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, ya usted hizo esta oración de fe, ¿verdad? Pues ahora usted tiene que estar seguro de que Jesucristo mora en su vida porque le ha abierto las puertas de su corazón, ¿verdad? Y ahora pues usted puede decir que ya es un hijo de Dios, ya es una familia de Dios. Porque dice en San Juan 1:12, pero todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces eso es la garantía que le da de ya ser un hijo de Dios. Y ahora pues si usted ha hecho esa oración de fe, lo invito a que se congregue a una iglesia, ¿verdad? Donde se hable la palabra de Dios y pues que le animo, ¿verdad? Que siga adelante, siempre perseverando, porque dice en la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bueno, muchas bendiciones para todos y que la paz de Cristo esté con ustedes y con todas sus familias. Adiós, bendiciones.